Presidente, breve en función de lo avanzado del tratamiento de la cuestión. En primer lugar, destacar la convocatoria, las presencias, agradecerle este trabajo intenso de la Comisión de Libertad de Expresión. Hubo un señalamiento recién, escuchaba sobre el no abordaje de ciertas cuestiones vinculadas a la libertad de expresión en los años precedentes y en realidad desde que usted ha asumido la presidencia de esta comisión son recurrentes las convocatorias, casi semanales y abiertas y plurales, así que es para destacar. En segundo lugar, detenerme en tres cuestiones. Se ha hecho alusión acá a lo laboral, a las condiciones laborales de los periodistas. Entiendo que la libertad de expresión involucra muchísimas cosas, involucra también el derecho ciudadano a la información, que muchas veces está restringido y que impide formar la opinión. Hay un déficit de información pública desde el momento, de hecho hoy estábamos esperando a la ministra de Seguridad, el jefe de gabinete debe la rendición de esos informes que la Constitución considera y exige mensuales ante el Congreso de la Nación, y al día de hoy no se ha hecho presente jamás en la Cámara de Diputados. Y la libertad de expresión, digo, concierne muchísimas cosas, concierne también el libre debate público, pero en lo que respecta a la cuestión laboral de los periodistas, por supuesto que también es susceptible de afectar la libertad de expresión. Lamentablemente es un tema que viene de muy atrás. Tengo la experiencia de haberme desempeñado como abogado del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Comodoro Rivadavia y me consta de esta situación de hace muchísimos años. Lamentablemente no hay distinciones de pertenencia de sesgo ideológico en las empresas periodísticas, algunas de ellas que incumplen con esas obligaciones. Se habló también de la cuestión de la pauta, como si la libertad de expresión y de prensa girara en torno a la pauta. Es cierto, cuando el trato dado a la pauta es discriminatorio, obviamente que afecta a la libertad de expresión. Ahora aquí creo que el oficialismo tiene que hacer una profunda autocrítica, porque donde esto se ve más descarnadamente es en muchas provincias, en donde por falta de sociedad civil, por falta de una diversificación de la matriz productiva, el Estado provincial es prácticamente el único anunciante, y ahí vemos cómo la pauta se utiliza con un sentido discriminador, disciplinador, en donde se anula todo tipo de debate, en donde muchos medios, muchas empresas periodísticas se limitan a transcribir partes de prensa. Y de otro lado, creo que sí, a todo evento, no puede hacerse depender la libertad de expresión de la pauta, no puede pretenderse que la pauta sea un elemento exclusivo de financiación. Estamos hablando también de dinero de los contribuyentes, estamos hablando del Estado contratando. Entonces, tengamos en cuenta esa cuestión y tengamos en cuenta la práctica que hay en muchos estados provinciales que se comportan como feudos a la hora del tratamiento de esta cuestión. Y finalmente, una cuestión que me parece que subyace en el debate es, de alguna manera, la idea de la censura previa. Se habló acá de la Constitución, la censura previa, los límites a la libertad de expresión de ninguna manera son admisibles ni en nuestro esquema constitucional ni en los instrumentos internacionales de derechos humanos a los que estamos adheridos. Se ha dicho, es tal vez la única libertad de tipo absoluto en donde a todo evento las responsabilidades son con un sentido posterior, no previo. Y cuando acá se habla o se hacen distinciones entre lo que está bien, las afirmaciones que son admisibles, las que no son admisibles, las que convocan al odio o no convocan al odio, por supuesto que nadie puede defender el discurso del odio, pero lo que tampoco podemos hacer es poner un instrumento de censura previa que califique qué es odio, qué no es odio, qué se puede decir, qué no se puede decir, evocando tal vez aquella figura que en el cine decía qué película se podía difundir y qué película no se podía difundir. Creo que es algo que repugna absolutamente nuestras libertades más elementales, nuestro sentido de libertad de expresión amparado por la Constitución. Y esto creo que queda plasmado de alguna manera cuando se pretende defender
que es perseguible un periodista por la fuente a la que acude. Yo creo que todo lo contrario, aquel periodista que tiene la virtud de poder acudir a las fuentes más diversas, incluso a las más oscuras, bueno, va a obtener la mejor información para suministrar a quien lo lea, a quien lo escucha, a quien lo mire. ¿Por qué generar una confusión entre quien transmite una información, quien busca la información y quien le provee la información? Me parece que estamos dejando de tener presente que el secreto de la fuente de información periodística es una garantía constitucional incorporada expresamente en el artículo 43 en la reforma del 94. Y aquí estamos desvirtuando absolutamente ese debate, dejando de tener presente que las mayores revelaciones de cuestiones que comprometen al poder político, al poder económico, al poder sindical, se nutren justamente de fuentes que nos pueden generar algún prurito, pero que justamente tienen información calificada porque muchas veces provienen de esos mismos submundos. Entonces creo que esta cuestión también, y me llama la atención que la transmitan, bueno, justamente quienes están amparados por esa garantía, que son los trabajadores de prensa, no solo los medios, sino fundamentalmente los periodistas, los trabajadores de prensa. Muchas gracias, presidente.